Ni siquiera podría mirarme a mí misma a los ojos a través de un espejo. Pero aunque luché con todas mis fuerzas aquella vez, al final los deseos que se despertaron fueron mucho más fuertes que yo, ocasionando que hiciera cosas muy malas e imperdonables ante los ojos de todos ustedes y sobre todo de Dios. Lo raro de todo es que siempre fui una chica tímida. Me asustaba todo lo relacionado a la sexualidad, porque mamá desde un principio fue demasiado lineal en mi formación y educación. Ella me tuvo como madre soltera, pues aunque se casó con mi padre por la iglesia y también por lo civil, después de un par de meses él la dejó por su amante, que resultó ser la hermana de mi madre y por ende jamás volvió a saber de él. Vivimos desde ese entonces en casa de mi abuela y mamá trabajó yéndose para la Ciudad de México. Soy originaria del municipio de Nepantla, del mismo estado. En el pueblo, todos nos conocíamos los unos a los otros, fortalecimos una buena relación entre los vecinos, ayudándonos mutuamente. Yo era muy feliz, me sentía muy a gusto viviendo con la abuela, mientras mi madre se la pasaba trabajando toda la semana y solamente venía los domingos. Podría decir que prácticamente mi abuelita me crió desde que era un bebé, pero eso nunca lo reproché a mamá, porque gracias a ella nunca me faltó nada y en la escuela tenía las mejores notas. La gente en la calle admiraba a mi abuelita por tener una nieta como yo, ya que las chicas de mi generación solían irse de fiestas, salir embarazadas o se envolvían en alguna adicción. Yo era todo lo contrario a ellas. A mis 16 años jamás había tenido un novio, me daba pena interactuar con los muchachos. Por ese motivo me volví demasiado tímida y a veces un poco insegura, pero con muchas ganas de tener una amiga con quien charlar. Pasó un año aproximadamente y en ese tiempo noté que mi madre comenzó a comportarse de manera extraña. Llegaba tarde cuando le tocaba descansar y al día siguiente se iba demasiado temprano. Miré en sus ojos un brillo extraño, como si estuviera muy feliz por algo o quizás por alguien, pero ella no me decía nada y obviamente no quería preguntarle. Me quedé con la inquietud durante una semana, pero ya para el domingo escuché que llegó demasiado temprano y todavía no me levantaba. Miré a través de mi ventana a un hombre entrar con ella a la casa. Se miraba un poco alto, medio gordito, con la piel blanquita, mientras que sus ojos los cubría con unos lentes de cristal oscuro. Este señor saludó extendiendo su mano a mi abuela, luego entraron al interior de la casa. Me vestí de inmediato para salir de mi cuarto, pero cuando mi mamá me vio, dijo: «Hola hija, te quiero presentar a alguien», llevándome con ese hombre que estaba de pie a su lado. «Ay, hija, mira, te presento, él es Jorge Luis, a partir de ahora será mi nuevo esposo». En ese instante no supe cómo reaccionar con esa noticia, sobre todo porque el señor se quitó los lentes y no podía creer que tuviera los ojos más bonitos que hubiese visto, eran como de color miel, muy claros. Mamá también era muy guapa, pues aún se miraba joven. Ella tenía buen gusto, sabía vestirse y arreglarse bien para que siempre estuviera muy bella. «Veo que no esperabas la noticia de tu mamá, ¿verdad, linda muñequita?» Pero yo le dije que no dijera nada hasta que personalmente hablara contigo. Tu mamá y yo decidimos vivir juntos, así que por lo tanto tú serás como mi hija y déjame decirte que puedes confiar en mí. Las palabras de Jorge me dejaron pensando durante unos minutos, luego mamá añadió al final: «Ay, hija, al fin podremos ser la familia que nos arrebató tu padre». Sentí que el último comentario estaba fuera de lugar, porque jamás debió mencionar a mi padre. Pero en ese instante,
Jorge se acercó hasta mí para darme un fuerte abrazo, que sentí un fuerte latido acelerado en mi corazón. Era como si su sola presencia me pusiera tan nerviosa que difícilmente podía disimular y evitar mirarlo a los ojos. Mi abuela tenía una expresión de asombro tal cual al mío. Las dos nos quedamos sorprendidas por la noticia, pero en ese momento Jorge dijo: «Oh, ¿qué les parece si las invito a desayunar fuera?». Cuando mi madre escuchó eso, puso su cara de alegría, me pidió que me cambiara de inmediato mientras ellos esperaban en el patio. Mamá se veía tan feliz, abrazaba y besaba de manera constante a su nuevo esposo y yo no podía dejar de mirarlos a través de mi ventana. Me preguntaba qué se sentía un beso en la boca, porque a mis 19 años jamás había tenido un novio. Quizás una necesidad que estaba guardada en lo profundo de mi ser ese día estaba despertando. Pero lo raro de todo eso era que comencé a sentir atracción por Jorge, reconociendo que era un señor muy guapo. Salimos a comer barbacoa a un pequeño restaurante que se encontraba como a 20 minutos de la casa. Jorge tenía una camioneta de esas que son caras, donde también se notaba que tenía buena solvencia económica y honestamente no sabían dónde había conocido a mamá. El momento fue muy ameno. Jorge nos hizo reír con muchas ocurrencias. Realmente no pensé que tenía un buen sentido del humor. La abuela también se sintió muy a gusto con su presencia. Creo yo lo había aceptado como yerno y yo como padrastro. Al terminar el desayuno, propuso ir a caminar por el tianguis de la colonia y después al cine. Mientras íbamos mirando las cosas que ofrecían, me detuve en un puesto donde vendían cosas usadas de paca, como ropa, zapatos y otros artículos. Nunca había mirado ese tipo de mercancía, pero realmente la ropa se veía en buen estado. Me acerqué mirando una sudadera y 2 pantalones de color gris, pero en ese momento una voz me interrumpió, que dijo: «Llévatelos, seguro te quedan, se miran justo de tu talla». Al voltear la mirada, era una señora como de 40 años, tez blanca, con pecas en sus cachetes. También tenía el cabello rojizo y me pareció que era natural. «Usted no es de aquí, ¿verdad?», le pregunté, probándome la ropa. «Realmente no, señorita. Yo vengo de los Estados Unidos, pero llévese la ropa, se le ve muy bonita». Cuando me puse la sudadera, sentí que la señora hizo una extraña expresión. La sentí un poco rara. Era como si un aroma en particular hubiese llegado a mi nariz, pero no era cualquier olor y no sabía de dónde provenía. «Entonces, ¿se la pongo para llevar?», insistió la señora. «Si te gusta, cómpralos», se acercó Jorge. Sí, está bien», le dije, observando sus ojos. Mi padrastro pagó la ropa que me había gustado. Era la primera vez que alguien complacía mis gustos y no podía negar que me sentía extraña. Pero ya que se trataba de la felicidad de mamá, no quise darle nada de importancia y continuamos disfrutando el día. Por la tarde regresamos a la casa. En ese momento me sentía muy cansada, pero fui a echar a la lavadora la ropa que había comprado. En fin, quise recordar lo bien que la pasamos ese día con el nuevo esposo de mi mamá. La abuela, al parecer, estaba contenta y también tranquila porque se quedó platicando con él en la mesa de la cocina. Bueno, me sentía algo rara. Era la primera vez que tendríamos a alguien ajeno a nosotras 3 viviendo en la casa. Pero Jorge era algo especial porque ya era como si fuese mi papá, aunque estaba consciente de que no lo era. Pasaron los días. Todo normal hasta cierto punto. Mamá y Jorge se iban toda la semana a trabajar. Al parecer, mi padrastro tendía su trabajo junto a la de ella.
Llegaban todos los domingos y era la misma rutina, salir a desayunar y pasar prácticamente todo el día afuera. Hubo ocasiones que la abuela ya no quiso ir con nosotros, decía que era mucho ajetreo y terminaba demasiado cansada. Ese día me levanté como de costumbre y como no tenía nada limpio que ponerme, usé la ropa que había comprado en la paca. Pero justo cuando terminé de vestirme, sentí un aire frío que recorrió mi cuerpo. Y nuevamente, ese olor se hizo presente, como si la presencia de alguien estuviese en mi cuarto. De repente, escuché la voz de mamá que me estaba llamando para irnos a desayunar. Decidí no darle importancia a la sensación extraña, pero al salir, les juro que algo me apretó el brazo. Volteé la cabeza y no había nadie. Sin embargo, una pequeña corriente de aire pasó despacio para salir de mi habitación. No supe cómo reaccionar. Pensé que estaba viendo demasiadas películas, pero cuando miré que mamá estaba esperando en la puerta de la calle junto con mi padrastro, no supe por qué no podía quitar la mirada de los ojos de Jorge. Esa mañana se veía más apuesto de lo normal y desesperadamente corrí para darle un abrazo y saludarlo en el cachete. Nos fuimos a desayunar a un local donde vendían pozole. A mamá le encantaba esa comida, pero a mí no tanto. Mientras nos subimos a su vehículo, sentí la necesidad de sentarme junto a él de copiloto. Mi madre no dijo nada al momento, solo miró sorprendida y sonrió subiendo en la parte trasera. Durante ese día, por alguna razón, yo quería estar muy cerca de mi padrastro. Por el contrario, me consentía con lo que yo deseaba. Compró varias cosas para mí y entre aquellas un perfume que olía demasiado rico. Pero cuando nos encontrábamos en esa tienda de perfumes, sentí nuevamente la pequeña corriente de aire que pasaba de un lado para otro. Y claramente oí el sonido de unos zapatos y no había nadie en esa área. Desconcertada, le dije a Jorge: «Oye Jorge, ¿escuchaste eso?». Mamá solo me miró, diciendo: «Oye, ¿pero de qué hablas?». Pero después ya no quise decir nada porque iban a pensar que tal vez estaba imaginando cosas. Ese día fue espectacular. Fuimos al cine y después a una pequeña feria que se había puesto justo cerca de la pequeña plaza comercial. Había un carrusel, pero estaba enorme, así que le dije a mamá que nos subiéramos, pero ella se negó, pidiéndole a Jorge que fuera conmigo. Nos subimos a la siguiente parada y durante ese tiempo comenzamos a platicar. Él me preguntó que cómo me había ido durante estos años, sobre mis gustos y otras cosas más. Mientras estábamos girando, miré atrás de mi mamá que estaba de pie con su teléfono a una mujer con el mismo atuendo que yo. Esta persona tenía la cabeza agachada todo el tiempo, parecía la sombra de mamá, porque durante el turno ella no se movió para nada. Cuando el juego mecánico dejó de girar, nos bajamos del otro lado, pero esa mujer seguía detrás de mi madre y sentí una mala espina. Corrí hasta Jorge diciéndole que quién estaba detrás de mi mamá, pero justo en ese momento tropecé con un borde del piso y perdí el equilibrio. Jorge me detuvo en sus brazos antes de que cayera al suelo y durante esos segundos sentí que se detenía el tiempo. Sus ojos color miel habían ocasionado que me quedara sin poder moverme. Mi mente viajó a no sé dónde porque de repente escuché su voz que me hablaba. «¿Estás bien?», me dijo varias veces. Sí, disculpa, solo me tropecé con este borde», le contesté. «Uf, qué bueno, muñequita, me habías asustado demasiado». Sentí que Jorge había clavado su mirada con la mía, porque antes de ponerme de pie, acarició mi rostro con las yemas de sus dedos,
que hizo vibrar una parte de mi corazón. Sacudí la cabeza pensando que no estaba bien sentirme de esa manera, pero después mi padrastro dijo: «Eres demasiado especial, niña, ¿por qué no te conocí antes?». Nos quedamos mirando por unos segundos, pero después mamá nos interrumpió, preguntando por qué nos habíamos demorado tanto. Cuando se terminó el día regresamos a casa. La abuela ya nos estaba esperando con un rico atole de galletas y tamales oaxaqueños. Al llegar me fui para mi cuarto, pero antes de irme, Jorge me detuvo de mi mano, susurrando en mi oído: «Fue un día increíble». Y el corazón casi se me salía del pecho de la emoción. Corrí hasta mi cuarto y cuando llegué reconocí el mismo olor extraño de la mañana. Era como si algo o alguien me acompañara o estuviera siguiéndome. No le di importancia y me recosté un rato en la cama antes de ir a la cocina a cenar el atole de la abuela. Seguido de eso, mis ojos comenzaron a cerrarse, mientras que una pesadez de mi cuerpo se hizo presente. Quizás había tenido una parálisis de sueño. Intenté abrir los ojos, pero no podía hacerlo. Tampoco podía gritar, ni mucho menos moverme. Después de un rato, la pesadez que estaba sobre mí desapareció misteriosamente. Pero cuando abrí los ojos, miré hacia el techo y ahí estaba algo arriba. No pude ver bien porque la lámpara de mi cuarto alumbraba con una luz muy tenue, pero más o menos se me figuró la cara de alguien demasiado horrible. Cerré los ojos deseando estar soñando, pero cuando los abrí al escuchar la voz de mi madre para ir a la cocina, me levanté de golpe y prendí la luz mirando que en el techo no había nada. Sentí mucho miedo, saliendo a toda prisa del cuarto. Me quedé de pie unos minutos en el patio, mientras escuché la voz de Jorge que me interrumpió, dándome otro gran susto. La casa de mi abuela tenía los cuartos en hilera y hasta el fondo, subiendo unos pequeños escalones, ahí se encontraba la cocina de frente con un árbol de lima. Del interior no se veía nada para afuera porque las ramas obstruían la vista por completo. Jorge estaba allí conmigo. Me encontraba muy asustada por aquello que miré en mi cuarto. Quise contarle, pero me daba mucha vergüenza, así que quedé callada mirando las estrellas. «Son hermosas, ¿verdad?», preguntó mientras se acercó más a mí. Después no supe cómo sucedió, pero al tener muy cerca el rostro de Jorge, inevitablemente me acerqué para robarle un beso. Quedé helada de la impresión porque él no hizo nada y correspondió el sentimiento. «Uf, qué beso. ¿Dónde aprendiste a hacerlo?», preguntó asombrado, olvidando que estábamos en la casa de mi madre. Yo tampoco asimilé que en cualquier momento ella podía sorprendernos. Pero al tener a Jorge tan cerca de mí, no pude resistirme y aunque no dijo nada, yo supe que sentía lo mismo que yo. Me le quedé mirando pidiéndole una gran disculpa. Tenía mi rostro todo colorado porque sus ojos no dejaban de mirarme. «Jorge, ¿por qué me miras de esa manera?», pregunté con una ansiedad terrible, mientras él se dio la vuelta para ir a la cocina donde ya nos esperaban la abuela junto con mi madre. Cuando entramos juntos, ella dijo: «Ay, pensé que ya estaban dormidos». Después sonrió, sirviendo en la mesa el atole caliente que había preparado la abuela. Me senté enfrente de él y no podía evitar una expresión de sonrisa en mi rostro, que obviamente Jorge correspondió. Pasamos un rato ameno hasta que nos fuimos a recostar, pero antes de entrar a mi cuarto, junto a los lavaderos estaba Jorge fumando un cigarro. Le pregunté si le había preocupado lo que sucedió entre nosotros, pero me dijo que de ninguna manera, porque era su deseo desde la primera vez que me vio.
Se acercó nuevamente recargándome en la pared, pero le dije que esto no estaba bien. Pero sentía a Jorge demasiado cambiado conmigo, así que me robó un beso a la fuerza que yo no quería. Sin embargo, en esos momentos algo ocurrió. Miré a lo lejos, justo en el árbol de lima, que alguien estaba ahí de pie. Me asusté demasiado porque pensé que era mi madre, pero al caminar hasta mi cuarto de regreso, cuando volteé la mirada, ya no había nada. Jorge se quedó ahí parado y nos fuimos hasta mi cuarto. Lo miré preguntándole qué estaba pensando, pero Jorge solo cerró la puerta lanzándome en mi cama. «Yo sé que tú también lo deseas», me dijo mientras metía su mano debajo de la sudadera tocando mi busto. Las caricias de Jorge comenzaron a estremecerme sin recordar el respeto que le debía tener a mi madre. Durante ese tiempo para mí no existía nadie más. Dejé que Jorge tomara mi cuerpo sin resistirme a sus caricias y a sus deseos. Siendo mi primera vez, reconozco que fue algo maravilloso que no esperaba. Jamás en la vida había estado con un hombre. Al paso de unas horas, recordé que mamá podía despertarse, así que le dije que debía irse antes de que ella comenzara a buscarlo. Sin más que hacer, él se vistió y salió. Yo me quedé tendida en la cama porque no podía creer lo que había pasado. Suspiré todo lo que me quedaba de la noche y me parecía un sueño tan hermoso del cual no deseaba despertar de ningún modo. Pero al paso de una hora, supe que había traicionado a mi propia madre, pero lo peor de todo fue que no tenía remordimiento. Al paso de los días, Jorge y yo nos escondíamos para tener nuestros encuentros íntimos. Ya no podía estar sin el aroma de su cuerpo, lo necesitaba para respirar y continuar viviendo en las horas del día. Tal vez era una obsesión o había desarrollado una dependencia a la sexualidad que él me hizo conocer. Pero si no lo tenía en mi cama, comenzaba a tener ataques de ansiedad y solo él podía calmarme. Supe fingir bien ante mi madre y los demás. Ella nunca sospechó lo que había entre su esposo y yo. Fuimos tan discretos en el tiempo que duró nuestra relación, porque si ella se enteraba, se terminaba todo. Esa condición la puso Jorge. Los sucesos extraños seguían manifestándose en varios lugares. Todo sucedió desde aquel día cuando compré aquella ropa de paca. Miraba sombras en el patio, en el árbol, en mi ventana, justo cuando Jorge y yo teníamos encuentros íntimos. En esos momentos no tenía miedo estando en sus brazos cálidos, pero cuando él se iba, hasta los perros de la calle aullaban descontrolados, pero lo raro era que Jorge nunca escuchaba nada. Desde ese momento siempre me puse la sudadera, no sabía por qué no quería quitármela, la lavaba y cuando secaba nuevamente la traía puesta. A mi madre le extrañaba esa conducta mía porque siempre cambié mi ropa por la que estaba de moda. Y esta vez no podía quitarme la sudadera que con el tiempo ya parecía retrato viejo. Siguiendo con la historia de mi relación, pasaron los días y los meses. Hubo una ocasión que mi padrastro estaba algo distante conmigo, mas sin en cambio a mamá la veía muy feliz. Después me enteré que iba a tener un nuevo hermanito. No podía creer que Jorge me hubiese traicionado. Llena de celos y de furia, le reclamé cuando regresó por la noche a mi cuarto. Pero su excusa fue que debía cumplir sus obligaciones de esposo con mi madre. Al escuchar eso de su boca, sentí unos celos terribles al recordar que los dos seguían teniendo intimidad como si nada. No podía aceptar que tenía que compartir al hombre de mi vida y precisamente con mi madre. La noticia del bebé me cayó como bomba. Yo tenía la idea de luchar por mi relación enfrentándola a ella. Pero este bebé había venido a cambiar todos mis planes.
Un día me puse de frente al espejo para reclamarme a mí misma por haberme enamorado de Jorge. Enseguida, una sombra apareció atrás de mí y una voz me susurró en el oído izquierdo que decía: «Lucha por lo tuyo». Y desapareció. Decidida a enfrentar a mi madre, al día siguiente decidí contarle todo, porque de otro modo Jorge jamás se iba a atrever. Fui hasta su cuarto para hablarle de mis sentimientos y de todo lo que había pasado con su esposo. Pero al verla llena de alegría y muchos planes con el bebé, me retracté y no dije una sola palabra. Pasó el tiempo y la panza de mamá iba creciendo. La relación con Jorge seguía, nunca se terminó. Al contrario, sentía que nos complementábamos más y estábamos más unidos. Yo lo presionaba para que dejara a mamá, tratando de convencerlo que yo también podía darle muchos hijos, pero no aceptaba. Realmente me encontraba muy desesperada porque ya no podía seguir escondiéndome. Así que una noche, cuando me quedé despierta porque Jorge no llegó a pasar el rato conmigo, escuché un ruido que venía de mi espejo. Al acercarme, una pequeña chispa de luz salió del interior y al prender el foco no había nada, solo mi reflejo. Seguido de eso, una voz susurró: «Pídeme un deseo». Y no supe por qué le hice caso y cerré los ojos con todas mis fuerzas, pidiendo que Jorge solo estuviera conmigo y con nadie más. A la mañana siguiente, mi madre me dijo que iría al hospital para hacerse un chequeo de rutina, así que me pidió que la acompañara, pero realmente no quería estar con ella, así que le respondí que tenía que ir a una entrevista de trabajo. Ella, al ser muy comprensiva, no dijo nada y se fue sola a tomar el micro para el hospital del centro. Yo me quedé tendida en mi cama por un buen rato, me bañé y me vestí para salir a la calle. Por lo regular, cuando me sentía como en esos momentos, salía a caminar al parque. Pero justo cuando iba de regreso a mi casa, escuché el sonido de varias sirenas junto con las patrullas. Me quedé pensando qué habría sucedido, pero tardé todavía en regresar porque me detuve en una tienda. En esos momentos algo me dijo que debía irme, y cuando llegué, miré a un grupo de personas afuera de la casa de mi abuela. ¿Qué pasa, abuela? Es tu madre. Está muerta junto con tu hermanito. Sus palabras me dejaron sin reaccionar. Entonces entré a mi cuarto para sentarme en mi cama. Y después de unos minutos comencé a sonreír, porque ya no había nadie quien se interpusiera entre nosotros dos. Pasó el sepelio y justo en esos días seguimos con nuestros encuentros. Después le dije que deseaba estar con él sin esconderme y cuando pasaron un par de meses hicimos pública nuestra relación. La abuela no entendía nada, pero aceptó al final de cuentas nuestra decisión. Fui severamente criticada por la gente, pero eso no me importó, porque ya tenía a Jorge para mí sola, sin tener que compartirlo con mi madre. Luché contra quienes me juzgaron, pero un día en que me sentía muy mal, porque recordé momentos bellos con mi mamá, me encontré a la señora que me vendió la ropa de paca. Cuando me vio, corrió a preguntarme: «Se cumplió tu deseo, ¿verdad? Ahora tienes al esposo de tu madre, pero ellos jamás te dejarán en paz, les debes un favor». Desde ese día descubrí que era estéril. Jamás pude darle hijos a Jorge, veía seres extraños todo el tiempo y hasta la fecha me atormentan. Pero una cosa sí les puedo decir, y es que al final de cuentas soy feliz de esa manera. Y creo que volvería a hacerlo otra vez, con tal de tener a Jorge por siempre a mi lado. Por eso, cuando intento dejarme por remordimientos, aprendí a detenerlo, usando la ayuda de seres oscuros con varios trabajos, conociendo el mundo de la brujería.